Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. Estamos en Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Karina Armas, buenas tardes. Buenas tardes. Doy la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, José Bonilla. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes el día de hoy. Al contrario, Pepe, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Antes de iniciar con el tema, me gustaría recordarles, por favor, Cari, las formas de contacto. Claro que sí, las formas de contacto de Acústica Radio nos encuentran en Twitter como acústica-radio y en Facebook como Acústica Radio. También si se quieren comunicar con nosotros está el teléfono 5611-2000 y las formas de contacto de Rostros, tanto en Twitter como en Facebook, así nos encuentran como Rostros de la Trata. A través del correo electrónico, por si nos quieren escribir, es rostrosdelatrata@gmail.com.mx y para que nos visiten en la página es www.rostrosdelatrata.com.mx. Muchas gracias, Cari, y también les recuerdo que ahí en la página de Rostros de la Trata, en una de las pestañas pueden ustedes tener acceso a la sección de la revista y ahí leer las ediciones que mes a mes se publica para pues darle una revisada a lo que vimos en nuestros programas, tanto de radio como de televisión. Pues bueno, Pepe, el día de hoy quisiéramos platicar contigo un tema que por un lado tú manejas y conoces muy bien, que es el tema de los derechos laborales. Así es. Relacionado estrechamente con lo que es la explotación laboral. Porque comentábamos ahorita un poco fuera del aire, podemos confundir o se puede prestar a confusión lo que son los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, y que cuando estos no son cumplidos, se puede confundir con una explotación laboral, o bien puede configurarse, digámoslo en alguna forma, la explotación laboral. Así es. Pero para ello, ¿por qué no? Ahora sí que empezamos por el principio. Entonces, es tu materia, tú me dices por dónde empezamos. Pues yo creo que hay que empezar por la Constitución, el artículo 123 constitucional, apartado A, que establece cuáles son los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los patrones. Y aquí podemos entender y podemos ver que la propia Constitución nos está hablando de que debe haber una ley reglamentaria, que es en concreto la Ley Federal del Trabajo, y que establece máximos y mínimos para los trabajadores. ¿Qué significa esto? Máximo de jornada, mínimo de salario. Es decir, trata de buscar o de procurar una justicia para todas aquellas personas que prestan un trabajo personal subordinado. En el entendido de que el capital, es decir, los patrones, siempre se encuentran en una posición de superioridad en relación a los trabajadores desde el punto de vista económico y muchas veces cultural y de educación. Por eso, la Ley Federal del Trabajo se deriva del derecho social, que es un derecho distinto del derecho público y del derecho privado. En el derecho social, en la Ley Federal del Trabajo, se establece, por ejemplo, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Yo creo que este es el derecho más importante que tienen los trabajadores en México. Si un trabajador por escrito dice renuncio a tener vacaciones, pues esa renuncia es nula de pleno derecho, esa renuncia no existe, no tiene ningún valor y tenemos que entender que los trabajadores, por lo tanto, tienen el derecho de gozar de todos y cada uno de sus derechos que establece la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, para de esta forma lograr una protección total hacia ellos. Cari. En materia de, ahora sí que derecho laboral en México, ¿se respetan esos derechos establecidos en la ley? Yo creo que no, Karina, esa pregunta es interesantísima. Hay que entender, fíjate, esto es bien importante, hay que entender que el derecho al trabajo nace en este país como consecuencia de la Revolución Mexicana, que se gesta por dos movimientos obrero-patronales, que fueron la huelga de Cananea y Río Blanco. Desde entonces, pues ya hay problemas de la explotación del fuerte sobre el débil, del patrón sobre el trabajador. Yo creo que la Ley Federal del Trabajo es una ley que tiene muy buenas intenciones, tiene plasmadas principios rectores que si realmente los cumpliéramos, pues los trabajadores o la clase trabajadora estaría mucho mejor. Sin embargo, fíjate que yo he visto con mucha preocupación a últimas fechas, en los últimos años, con esta última modificación que hubo a la Ley Federal del Trabajo, que nuestros legisladores se están esforzando
por tratar de eliminar todos aquellos principios de derecho social que protegieran a la clase trabajadora. Cuando un trabajador es despedido, tiene dos opciones. Una, demandar la reinstalación en su puesto de trabajo, es decir, una continuidad en el trabajo, que significa la estabilidad laboral que todos los trabajadores quisieran tener, en el sentido de no ir a trabajar y pensar, hoy me van a correr o me pueden correr o qué voy a hacer, sino tener esa posibilidad de seguridad, de saber que vas a continuar con tu trabajo. Y la otra posibilidad es demandar la indemnización constitucional, que sería ya la ruptura en forma definitiva de la relación de trabajo. Es decir, estas posibilidades se le dan al trabajador. Ahora, con estas nuevas modalidades que existen de los trabajos por hora, de los trabajos por tiempo determinado, los derechos de los trabajadores se han visto disminuidos en su detrimento, lo cual es pues verdaderamente grave. Ahora, cuando llega, por ejemplo, mayo, que es la época de pago de reparto de utilidades, si realmente hiciéramos una encuesta de cuántos patrones realmente cumplen con el pago de las utilidades a sus trabajadores, nos podríamos espantar muchísimo. Y ahora existe esta figura del outsourcing, que uno de los puntos que busca en forma específica es no pagarle las utilidades a los trabajadores. Entonces, tu pregunta es muy buena. Desgraciadamente, la respuesta es que no se está cumpliendo como exige la Ley Federal del Trabajo, que se cumplan los derechos de los trabajadores. Lejos de proteger, está tratando de desprotegerlos. Fíjate que sí. Yo tenía un maestro que ya falleció, al que yo quise mucho, que fue el doctor Baltasar Cavazos Flores, que él decía que el exceso de protección conduce a la desprotección. Y en materia de derecho al trabajo lo decía en forma específica, y sí es cierto, lo que tú estás diciendo ahí se ve reflejado. Tú das mucha protección en ciertas cosas y produces desprotección porque los patrones o los abogados patronales, y me confieso que yo toda mi vida he sido abogado patronal, pues somos muy creativos para buscar la forma de visitar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que eso está mal, si realmente quisiéramos cumplir con esto. Pero por el otro lado están las autoridades laborales. Las autoridades laborales no están cumpliendo con su obligación de estar checando y certificando que las condiciones de trabajo en determinados centros de trabajo verdaderamente protejan a los trabajadores. Ahí están los casos de las minas, que es clarísimo, que pues nunca han aparecido las autoridades laborales para checar efectivamente que exista un cumplimiento efectivo de las normas, cuando menos de protección, de seguridad e higiene, por ejemplo, por decir algunas, ¿no? Esto que comentas, Pepe, esto último sobre todo de la deficiente labor en ocasiones de las autoridades laborales y las condiciones que se dan en algunos centros de trabajo como las minas, por ejemplo, nos acerca más al tema de la explotación laboral. Pero antes de eso me gustaría que pudiéramos ver las similitudes, ¿no? Porque decías tú, bueno, yo persona que estoy trabajando en la empresa X tengo derecho a tener la certeza de que el día de mañana que yo vaya a mi trabajo, pues me van a abrir la puerta y voy a entrar y voy a desempeñar mi jornada laboral sin ningún problema. Así es. Sin que me cierren la puerta y me digan, fíjate que ya estás despedida, o sin que me digan, mira qué bueno, pero fíjate que este día no te lo voy a pagar, o te voy a pagar la mitad, porque la razón que sea, ¿no? Tenemos derecho en general a esto. Y la Ley Federal del Trabajo te señala unos parámetros en los cuales tú como patrón te debes de mover, tú como trabajador puedes estar dentro de estas jornadas. Que hay 3 tipos de jornada. Si nos ayudas a especificar Bueno, la Ley del Trabajo habla de la jornada diurna, de la jornada nocturna, que la jornada nocturna es aquella que es después de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana al día siguiente, y la jornada mixta. Para la jornada diurna, la Ley del Trabajo establece una jornada máxima de 8 horas diarias. Para la jornada nocturna, 7 horas diarias. Y para la jornada mixta, 7,5 horas diarias. Y cuando son jornadas continuas, siempre debe de gozar cuando menos media hora el trabajador para descansar y tomar alimentos, si es dentro de la fuente de trabajo. Si el trabajador puede salir, pues puede hablarse de jornadas quebradas, en donde se puede distribuir que podrá salir 1 hora fuera de la fuente de trabajo o 2 horas, depende de las necesidades y la naturaleza misma del trabajo para el cual desempeña, ¿no? Ahora, esto estamos hablando de un supuesto en el que el trabajador es eso, una persona que está trabajando
en una fuente de empleo, no es una persona que está siendo explotada laboralmente. Porque para ser explotada laboralmente las condiciones en general cambian dramáticamente, no nada más en la cuestión del horario, no estaremos hablando nada más de que fíjate que trabaja en lugar de las 8 horas está trabajando 10 horas, porque a lo mejor se está trabajando 10 horas, pero se le están pagando esas 2 horas extras que está trabajando, y además tiene un descanso para comer, y además una serie de no estamos en una situación de explotación laboral. Inclusive hay trabajadores que de alguna manera buscan querer trabajar jornada extraordinaria porque de alguna manera ven incrementado su salario. Claro. Y esto va en relación a lo siguiente. Una hora extra se paga con el 100% más del salario que le corresponde a esa hora. La Ley Federal del Trabajo establece que podemos trabajar 3 horas diarias como jornada extraordinaria como máximo y 3 veces a la semana, es decir, son 9 horas extras a la semana, que se tendrían que pagar con un doble del salario. Pero si la jornada excede esas 3 horas durante 3 veces a la semana, entonces tienen que pagar con un 200% más. Entonces, si tú lo ves, hay trabajadores que por sus necesidades económicas, porque tienen familias grandes o porque tienen grandes necesidades de pagar colegios o lo que sea, ellos mismos deciden y piden trabajar con la extraordinaria. Muy bien. Y esto, pues ahí sería factible y es permisible. Exacto, y bueno. Porque hay consentimiento, ¿no? Exactamente. Esa sería la diferencia. Consentimiento y distintas condiciones en el trabajo. Claro. Regresando, vamos a seguir platicando sobre el tema. Estamos hablando con José Bonilla sobre explotación laboral y los derechos de las y los trabajadores. Regresamos. Aquí platicando con José Bonilla y Karina Armas Rodrigo sobre explotación laboral y los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Pepe, antes de irnos estábamos empezando a hacer este aterrizaje en las condiciones que se tendrían que presentar para hablar de una explotación laboral. Anteriormente habías mencionado que, por ejemplo, por alguna deficiencia en el trabajo de autoridades laborales, hay condiciones, por ejemplo, en minas, en donde son totalmente desfavorables a quien trabaja ahí, ¿no? A las personas que ahí trabajan, que en muchas ocasiones también son niños. Pero, pues bueno, no es nada más una cuestión del lugar en donde se desempeña el trabajo para hablar de una explotación laboral o de una excesiva jornada de trabajo. ¿Qué nos encontramos? ¿Qué elementos están presentes cuando hablamos de explotación laboral? Mira, principalmente cuando hablamos de explotación laboral y tomando como parámetro los derechos y las obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, podemos hablar en dos puntos importantes. Uno, cuando una persona lleva a cabo un trabajo y le cubren un salario verdaderamente desproporcionado al esfuerzo que hace, al trabajo que desempeña. Que esto puede manifestarse en muchas formas, inclusive puede haber personas que en la misma empresa, en el mismo centro de trabajo, desempeñen el mismo trabajo y perciban salarios totalmente diferentes. El otro va en relación a las jornadas de trabajo, también esto es una absoluta realidad, es decir, que sean respetándose los máximos establecidos por la ley. Y yo agregaría algo más, que sería en el caso de aquellos trabajos en donde físicamente se te exige un esfuerzo que es desproporcionado a tu propia naturaleza. Y aquí hablaríamos, por ejemplo, del trabajo que llevan a cabo los menores, en donde existen hay normas protectoras que establecen, por ejemplo, que un menor de 16 años no puede laborar más de 6 horas diarias, o que no pueden laborar en trabajo industrial más allá de las 10 de la noche. Entonces, este tipo de situaciones que transgreden estos límites, ya estaríamos hablando de una explotación laboral. Ahora, estoy tocando el tema desde el punto de vista estrictamente de la Ley Federal del Trabajo. Justamente hacia allá iba yo. Estamos dentro del ámbito de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, últimamente la Ley General y Combate contra la Trata de Personas, cuando definen el artículo 21 lo que es la explotación laboral, pues ya va mucho más allá, porque establece que, por ejemplo, el no proporcionarle a un trabajador el equipo necesario de seguridad e higiene, pues puede incurrir ese patrón dentro de los supuestos normativos del delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral,
y pues la situación ya se vuelve verdaderamente complicada, porque si nosotros hiciéramos el trabajo que deberían hacer las direcciones de inspección de trabajo federales y locales, pues a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa. Yo creo que mucho más alto, ¿eh? Sí. Sería el porcentaje de empresas que no cumplen simplemente con este supuesto. Entonces, yo creo que es muy grave esto. No sé tú, Pepe, y esto ya es una opinión personal, pero me parece que ya ahí estamos frente a un exceso de la propia ley en materia de trata de personas, por muchas cuestiones, ¿no? Pero una de ellas es, ¿por qué tendrías tú que legislar sobre un tema que ya está previamente legislado, ya está previamente abordado en la legislación? Y con sanciones para ese tipo de problemas. Con sanciones específicas, claro, que ya está toda una estructura detrás de esto, porque está la Ley Federal del Trabajo, están acuerdos entre sindicatos, acuerdos obrero-patronales, está una dirección de la Secretaría del Trabajo que se encarga de ver que todos los trabajadores que están trabajando o desempeñando funciones en algún tipo de industria traigan un casco y traigan medidas de seguridad suficientes, etcétera. Uh-huh. Vamos, a esa estructura me refiero. Si ya está todo esto, ¿por qué en una ley general, además, estás abordando este tema? Pero lo más grave, creo, no es si el uso del casco o el no uso del casco se puede interpretar como un supuesto de trata de personas o no. Lo más grave, me parece, es que esto abona a la confusión tan tremenda que hay sobre qué es la trata de personas. Fíjate que sí, yo creo que ese es el punto. Yo creo que nuestros legisladores, cuando se encargaron de hacer esta ley general vigente, se les olvidó hablarle a los laboralistas. No, se les olvidó hablarle a mucha gente, porque yo creo que hacen gala de un desconocimiento y de una ignorancia absoluta en casi todo lo que es el delito de trata de personas, que de por sí es el delito más complicado que ha surgido en la historia, entre paréntesis. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Una, no se debe confundir la explotación laboral con los trabajos forzados. Exactamente. Los trabajos forzados, yo sí estoy de acuerdo en que formen parte de una regulación, si quieres llamarle de trata de personas en su modalidad, en esta modalidad, o como tú lo quieras llamar, o como lo quieras tipificar. Pero lo que es la explotación laboral, pues como dije hace ratito, le dije a Karina, digo, nuestra Revolución Mexicana surge a raíz de la explotación laboral que surgen en estas minas de Cananea y Río Blanco. Entonces estaríamos hablando de que bajo esta óptica de la Ley General de Trata de Personas, pues nuestro país es un país que desde 1910 se ha dedicado, o antes, a la trata de personas, lo cual a mí en lo personal me niego a pensarlo y me parece verdaderamente grotesco y me ofendo si piensa así la gente. Entonces yo creo que aquí sí tendríamos que entender que la Ley Federal del Trabajo establece sanciones, inclusive de cárcel, para aquellos patrones que no cumplen con ciertas normas que son verdaderamente graves en su incumplimiento. Yo creo que no era necesario incluirlo dentro del catálogo de la Ley General de Trata. Yo creo que aquí la Ley General de Trata va más allá y bueno, pues se vuelve ridícula en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que ponernos las pilas, la gente que tenemos conocimiento de estos temas, la gente que podemos incidir en esto, en las políticas públicas y todo, para que haya una modificación en ese sentido, porque no es posible pensar que estamos ante trata de personas en esta modalidad de explotación laboral, porque pues entonces seríamos tratantes absolutamente, o casi todos, ¿no? Claro. Ahora, no sé si quieres hacer algún comentario, Cari, pero sí me gustaría previamente hacerte una pregunta, Pepe. Explotación laboral versus trabajos forzados. ¿Cuál es la clara diferencia que hay entre un término y el otro? Yo creo que trabajos forzados, vamos primero a trabajos forzados, va en el sentido de que prácticamente son esclavitos. Es decir, cuando yo utilizo violencia para que tú trabajes o te amenazo o te obligo a hacer algo, bueno, pues ya estamos ante una situación que no hay que ser muy brillante como nuestros legisladores para poder pensar que es ilegal y que estamos ante un delito. Y la explotación laboral, bueno, pues puede ser, de acuerdo a nuestra Ley Federal del Trabajo, todo aquello que transgrede las normas que la propia Ley Federal del Trabajo consigna en relación a los límites que tienen los trabajadores para prestar sus servicios. Entonces, yo creo que la situación es diferente. Los trabajos forzados, ya estamos hablando de algo más similar a la esclavitud.
algo más similar a que el trabajador no puede decidir, hoy no quiero trabajar, hoy no voy a trabajar, hoy no voy a hacer esto, porque pues se ve forzado a hacerlo. O sea, de alguna manera está obligado a través de violencia físico-moral para tener que desempeñar un trabajo. ¿Y no te gustaría dar una plática en la cámara? Mira, de gustarme, claro que me gustaría. Lo que sí estaría yo muy preocupado, si me entienden, a lo mejor sería perder tiempo. Oye, pero, perdón que les interrumpa, pero estaba yo pensando, a lo mejor quedaría un poco más claro para aquellas personas que no tienen amplios o específicos conocimientos de derecho en materia laboral. Por decirte algo, la familia que de algún estado del sureste del país se traslada más o menos en estas épocas del año a un estado del norte, del noroeste de la República, uh-huh, porque sabe que en esta época necesitan de mano de obra para la cosecha de algo. Siempre me agarra el corte justo en el momento en el que me estoy inspirando, pero ¿la dejas así? Lo dejo así pendiente para ejemplificar un poco más o clarificar un poco más el término de explotación laboral versus trabajos forzados. Estamos aquí en Acústica Radio, pueden mandarnos un mensaje o en redes sociales o hacernos una llamada al 5611-2000. En unos momentos regresamos. Ya estamos aquí de regreso. Se perdieron el corte, estuvo muy bueno, pero sobre todo con la medida aquí de la cabina. Oigan, pues estamos platicando con José Bonilla sobre explotación laboral, derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y también estamos adentrándonos al tema de trabajo forzado. A ver, para clarificar un poco, Pepe, decía yo, bueno, la familia que está, ya voy a decir mis ejemplos de estados, porque de repente los puntos cardinales se me pierden. Entonces, una familia de Michoacán, papá, mamá, con 4 niños que migran año con año, van a Sinaloa, van a participar en la cosecha del tomate. Llegan a Sinaloa, el encargado, el capataz, les dice bienvenidos, bienvenidas, pásenle por aquí, toda la familia completa trabaja. Entonces, al papá le pagan 10 pesos la jornada, a la mamá le pagan 8 pesos la jornada, a los chiquitos, como ellos están aprendiendo, y lo entrecomillo, y como vienen dentro del mismo paquete, lo vuelvo a entrecomillar, pues a ellos no se les paga. Entonces, por familia van a pagarles 18 pesos la jornada, que puede ser de, ¿qué te gusta? 6 de la mañana a 6 de la tarde, 12 horas, más o menos, ¿no? Además de eso, les muestran el espacio donde van a dormir todos los días, bueno, todas las noches, la familia completa en un espacio de 2x3 aproximadamente. ¿Qué te gusta que coman? Hagan una comida al día. Cuando mucho, sí. Más o menos. Uh-huh. Se termina la temporada, o se termina el tiempo, vamos, y se cumple con lo que necesitaba el patrón que cumpliera esta familia. Y aquí están tus 18 pesos diarios por familia, por los 28 días que me trabajaste, da un total de tanto. Se va la familia. Perfecto. En este caso, Pepe, ¿estamos frente a explotación laboral o frente a trabajo forzado? Explotación laboral. Aquí va en relación al momento de la contratación, es decir, cuando tú tomas esta familia, si tu intención es privarlos de su libertad para que trabajen y no puedan salir y tengan que estar ahí, estamos entonces hablando ya de una situación ya que caería dentro de la ley de trata. Pero si ellos son contratados, como me lo estás diciendo, y tienen la opción en cualquier momento de decir libremente, pues ya no queremos estar aquí, se van, estaríamos en una situación de explotación laboral. Sin embargo, en el ejemplo que tú pones hay varios casos diferentes. Por ejemplo, la Constitución, en una reforma reciente, establece que la edad mínima para trabajar es de 15 años. Uh-huh. Y también establece que para poder trabajar necesitas haber cumplido con la educación obligatoria, nada más que en este país, y vamos al artículo 3 constitucional, la educación obligatoria es la preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, si le juntamos la edad a los niños a los 15 años, pues no tienen terminada la educación obligatoria. No, porque en mi ejemplo el mayor tiene 8 años. Pues no, entonces, imposible. Ahora, pero también la ley federal del trabajo establece que si un patrón le permite trabajar a un
niño o una niña menor de 14 años incurre en un delito que está tipificado en la propia Ley Federal del Trabajo, que tiene una penalidad máxima de 4 años de prisión. Y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, cada niño o niña que estuviera prestando sus servicios para ese patrón constituye un delito independiente. ¿Okay? O sea que 4 años por cada uno. niño, en este caso serían 2. Porque Aquí estaríamos hablando de una situación totalmente ilegal y tipificada penalmente por la propia Ley Federal del Trabajo. Ahora, la Ley Federal del Trabajo también establece que si tú le pagas a un trabajador por una jornada de 8 horas un salario inferior al mínimo legal o al mínimo profesional, estarías incurriendo en un delito también, sancionable con prisión. Entonces, aquí habría muchísimas cosas y existe una protección para este tipo de ejemplo de personas que tú me estás comentando. Ahora, si la idea es captar a una persona, trasladarla a Sinaloa... Espérame. Sí. Ahora voy al siguiente ejemplo. Ajá, ok. Ahora, Karina es jugadora profesional de voleibol. ¿Ok? Por si no sabían. No, bueno, qué bien, felicidades. No, entonces, Karina se encuentra un día con un anuncio donde dice que yo estoy solicitando una jugadora profesional de voleibol que tenga la estatura que ella tiene, que más o menos sus características físicas, porque necesito yo hacer un cortometraje sobre voleibol femenino. Perfecto. Va Karina toda emocionada, toda presta y puesta para el cortometraje. Le digo que ya aprueba el casting y resulta que al final del día o de la contratación, en lugar de terminar ella realizando el cortometraje, la tengo yo haciendo la limpieza de mi casa las 24 horas, bueno, no las 24 horas del día, pero como 18 horas al día y sin posibilidad de comunicarse con nadie. Vamos, para el mundo, Karina no está disponible, no está visible en ningún lado porque está realizando un cortometraje, pero en realidad está realizando un trabajo en servicio doméstico, pero no de manera voluntaria. Aquí en este caso, yo considero que sí podría estar ante una situación ilegal sancionada por la Ley General de Trata. ¿Por qué? Porque pues aquí ya hay una situación, engaños. porque aquí hay un engaño, aquí ya desde el principio tu intención fue desaparecer a la jugadora de voleibol profesional para tenerla a tu servicio, prestando servicios en tu casa, lo cual sería interesante hacer una inspección en tu casa, y me preocupó la seguridad con la que puso el caso. Sí. Interesante. No te crees tú. No. Entonces, es que yo creo que sí es importante ahorita que comentabas de toda esta gama de, digamos, me gustaría decirle de elementos de protección que hay para las mujeres y los hombres en este país al momento de desempeñar un trabajo. Es muy amplio, sin embargo, vivimos en el país en donde tenemos leyes vigentes que no se cumplen. Así es, efectivamente. México es un país increíble, como decía mi maestro, el doctor Carlos Flores. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí. Entonces digo, ese es el gran problema, ¿no?, que tenemos en México. En alguna ocasión traté de explicarle a unos japoneses que vinieron a poner una empresa a México cómo funcionaba el sistema legal laboral mexicano. Nunca lo entendieron, ¿eh? No, finalmente se fueron de México y decidieron buscar otro país para establecerse, lo cual es pues verdaderamente alarmante y es una grosería para todos, ¿no? Otro ejemplo, o bueno, tú, Cari, ¿querías comentar algo ahorita? Sí, más bien es como una duda, una pregunta. Nosotros como la clase trabajadora, digamos, ¿es nuestra culpa también? No, yo jamás podría pensar eso. Yo creo que aquí estamos hablando de víctimas. Y te voy a explicar por qué. Porque inclusive la misma Constitución y la misma Ley Federal del Trabajo, que se derivan del derecho social, entienden que existe una verdadera desigualdad entre el capital y el trabajo, entre los patrones y los trabajadores. Es el abuso del fuerte sobre el débil. Mira, por necesidad económica, muchas personas son capaces de aceptar condiciones muy precarias. Y yo creo que esta situación no pudiera, cuando menos desde mi punto de vista, pudiera ser condenable o pudiera ser imputable a esas personas que están en estado de necesidad. Yo más bien creo que aquí debería la parte patronal, la parte que contrata,
pues verdaderamente jugar con honestidad, con lealtad, en este juego de derechos y deberes de patrones y trabajadores, para que las cosas funcionen mejor en México. Yo definitivamente no creo que pueda ser imputable jamás a un trabajador una condición que lesione sus propios derechos laborales. Híjole, yo creo que sí, de pronto sí somos un poco, vamos, en este caso por necesidad económica, a lo mejor, pero muchas veces conozco muchísima gente que está trabajando, inclusive, por ejemplo, y no tiene esa, vamos, sí, siempre hay una necesidad económica, pero no está en una situación precaria, digamos, como para depender tanto de eso. Y aceptamos horas extras, aceptamos a lo mejor trabajar un sábado o un domingo, o sea, aceptamos una serie de condiciones que no están. Pero mira, entiendo perfectamente bien lo que y no hacemos nada. Sin embargo, el trabajar los domingos, el trabajar los días de descanso obligatorio, el trabajar horas extras, son situaciones que la misma ley federal de trabajo reconoce y establece cómo se deben de pagar. Esa es la cuestión, que pero no se pagan. Yo creo que el no trabajo, se pagan y lo hacemos. Bueno, ahí sí tenemos que exigir el pago. Y no lo hacemos. Sin embargo, yo creo que el trabajo es tan complicado que te pagan por hacerlo. O sea, nadie va a trabajar, ni yo, créemelo, con el gusto de decir, híjole, hoy qué feliz soy, hoy quiero trabajar y hoy no voy a cobrar. Yo creo que todos trabajamos por un salario. Y sí existe ese abuso del patrón sobre el trabajador, es absolutamente una realidad. Entiendo tu punto de vista, sin embargo yo te puedo decir que hasta el día de hoy, de acuerdo a como lo han reconocido la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados, las juntas de conciliación de arbitraje, jamás he visto yo una resolución en donde exista una responsabilidad compartida con un trabajador por aceptar condiciones que van más allá de los derechos laborales que establece la ley del trabajo. Pero no, sí a los patrones siempre. No, pero retomando algo de lo que dijo Cari, y ya para irnos a nuestro último corte, yo creo sí, Pepe, que hay como una cultura de aceptar sin cuestionar, o de aceptar sin digamos rezongar. Pues oye, mi derecho es otro, no, sin exigir. No esto que me estás, sí, sin exigir tus derechos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que por una serie de cuestiones históricas que están detrás, pero ahorita y económicas presentes. Sí, también. Ahorita regresando del corte lo retomamos esta plática. Estamos aquí en Acústica Radio con José Bonilla y Karina Armas. Yo soy Leticia del Rocío Hernández. En un momento regresamos. Adelante. Bien, pues ya estamos de regreso aquí platicando sobre finalmente si hay alguna cuestión de responsabilidad o no por parte de las personas en general de aceptar unas condiciones de trabajo distintas, obviamente cuando no media el engaño, no media la amenaza, ni ninguna de estas agravantes en el delito ya de trata, ¿no? Pero para concluir un poco, y más bien ya a modo de conclusión, Pepe, de manera general, ¿qué recomendación podrías hacernos a hombres y mujeres para que se hagan respetar nuestros derechos, para poder exigir, desde luego, el cumplimiento de esos derechos que tenemos en materia laboral? Mira, yo creo que hay dos diferentes estados, si lo puedo decir de alguna manera. Uno, lo que establece la Ley Federal del Trabajo como ideal o como idóneo, efectivamente sería, pues, cuando uno va a ser contratado, la firma de un contrato individual de trabajo en donde consten todas las condiciones de trabajo, que venga una descripción exacta del puesto para el que se te contrata y de saber las funciones que tú vas a desempeñar, cuántos días de vacaciones vas a tener, tu aguinaldo, qué día se te va a pagar, cuántos días de aguinaldo, entendiendo de que la Ley Federal del Trabajo establece mínimos, pero no máximos. Es decir, si la Ley Federal del Trabajo establece para aguinaldo 15 días y a ti te pagan 2 meses, como ocurre en algunas aseguradoras, por ejemplo, bueno, saber esta situación. O que 40 días, como ocurre en la administración pública. O como ocurre en la administración pública. Sin embargo, yo haría un paréntesis. En la administración pública, acuérdate que aquí cuando el gobierno es patrón, parte y todo lo demás, pues inclusive tiene una ley especial que viene derivada del apartado B del artículo 123 constitucional, y en donde el derecho más sagrado que tienen los trabajadores, que es el derecho de huelga, pues es letra muerta. O sea, partimos de que aquí los derechos son diferentes y que no debiera ser, pero bueno,
Así está la situación. Y por el otro lado, los trabajadores cuando sientan, los que participan dentro del apartado A, que son regulados por la Ley Federal del Trabajo, sientan que sus derechos han sido vulnerados o sientan que algo está mal, bueno, que tengan o que tuvieran esa oportunidad de ir a denunciar ante las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Cuáles son las vías para hacerlo? Pues directamente hay una oficina que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que funciona a nivel federal y a nivel local, en donde los trabajadores van, presentan una queja, se cita al patrón, se trata de un procedimiento conciliatorio amigable, y en donde se trata de llegar a un arreglo sin necesidad de acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si esto no es posible o el trabajador opta por no asistir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, bueno, puede presentar una denuncia, una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea con un abogado de la misma Procuraduría, que son abogados que no les cobran, que son pagados por el Estado, o con un abogado particular que pues sería conveniente que fuera un especialista en la materia. Pero por el otro lado está el hecho de que si tú haces eso, pues pones en riesgo el trabajo, pones en riesgo todo lo que has hecho. Entonces, pues yo creo que mucha de la culpa de esto la tienen nuestras autoridades, y entendemos que un juicio laboral puede durar 4 años, que anteriormente, antes de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, se computaban los salarios caídos durante todo el tiempo que duraba, y ahora ya no, ya hay un límite de 2 años. Pues es lo mismo, o sea, creo que al legislador se le está olvidando la esencia del derecho social que debe existir en la Ley Federal del Trabajo. Que eso, y lo comento un poco al margen del tema principal, pero es uno de los graves absurdos que yo veo en esa reforma, porque al final de cuentas la razón de ser de los salarios caídos es garantizarle al trabajador que, tuviste la mala fortuna de ser despedido de manera injustificada de tu trabajo, no te preocupes, se te va a hacer justicia. De tal forma que el día en el que se concluye el juicio, parte de esa justicia se ve reflejada justamente en el pago de esos salarios caídos. ¿Por qué? Porque nunca te debieron de haber despedido. Entonces, como no te debieron de haber despedido, cada uno de esos días que se computan desde la fecha del despido hasta la fecha en la que se concluye el juicio, claro, lo debiste haber devengado. Así es. Y resulta que el legislador dijo, no, 2 años. Antes no dijeron 1. Antes no dijeron 1 hora. ¿Qué es lo que pasa? Que yo como abogado patronal te lo puedo decir. Ahora la estrategia a seguir en un juicio laboral es hacerlo lo más largo que se pueda. Porque sí, claro, tu riesgo porque cansas al llega hasta 2 años, y después de 2 años ya, aunque haya que pago ahí un interés, etcétera, habría que ver primero cómo funciona, porque estamos ahorita apenas en el proceso de ver cómo va a funcionar esto. Y pues aquí el trabajador se cansa. Se cansa. Le vas tirando a que el trabajador diga, ¿sabes qué? Ya llegan y abandonan, el oficio, sí, o págame lo que quieras, o lo que sea. Voluntad, casi. Y de alguna manera, pues estás beneficiando al patrón, que a lo mejor cometió un despido injustificado y que debe ser sancionado por tal hecho a través del pago de los salarios caídos o vencidos, que será la idea original de estos salarios. Y en ese sentido mi pregunta sería, ¿se podría hacer algo en contra de esto precisamente? Esa es una muy buena pregunta, Cari. Se pudo, porque es abuso de poder, o no sé, al estar en favor del patrón, porque se ve claramente. Yo creo que en su momento se pudo haber promovido una demanda de amparo en contra de la modificación legal, de esta modificación legal, porque sí, efectivamente es una vulneración flagrante a los derechos de los trabajadores, porque si yo tenía este derecho de que me pagaran los salarios caídos en el caso de ser yo despedido, desde la fecha del despido hasta la fecha de cumplimiento del laudo, que puede ser 4 o 5 años o lo que sea, pues ahora ya esa posibilidad ya no existe, porque el legislador me la quitó de un día al otro. Yo creo que eso sí es otra de las cosas que pues te digo que con los legisladores mexicanos. O eso es porque van a es, agilizar los procesos. No, bueno, no han agilizado nada, es igual o peor, porque no existe la infraestructura humana ni física para poder llevar el número de casos que llevan las juntas de conciliación y arbitraje en este país, ni a nivel federal ni a nivel local. Justo lo que iba a decir, si a nivel federal no, a nivel local menos. Menos. Pues bueno, Pepe, muchas gracias por habernos hecho estos comentarios tan precisos sobre el tema. ¿Alguna forma de contacto contigo? Sí, puede ser a través de correo electrónico, que es, mi correo es jo.bonilla@yahoo.com, a través de Twitter, que es @jo_bonilla. Estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca. En materia laboral.
En materia laboral y defensa de niños, niñas y adolescentes que sufren cualquier tipo de abuso, ya sea físico, sexual o psicológico. Perfecto, pues muchas gracias, Pepe, por habernos acompañado este día. Karina Armas, muchas gracias. No, Las gracias formas a ustedes. de contacto, por favor, Karina. Claro que sí, nuevamente de Acústica Radio, en Twitter nos encuentran como Acústica-Radio y en Facebook como Acústica Radio. Y de Rostros de la Trata, pues nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Rostros de la Trata a través de la página www.rostrosdelatrata.com.mx y al correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com.mx. Perfecto, pues muchas gracias, Cari, Pepe, nuevamente muchas gracias. Ahora a ustedes. Muchas gracias a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y aquí estaremos en punto de las 12 horas el próximo lunes. Hasta pronto. Gracias.